Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días aquí en México y buenas tardes allá en Europa. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar por acá. Con calor, con un poco de calor, porque estoy en días fríos. Entonces, en esta hora, que son las 2 de la tarde, es la mejor porque me llega directamente a la cara el sol. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te da el sol todo el año o nada más en invierno? No, todo el año, todo el año, todo el año. No, está Sí, bastante bien. A mí, generalmente, el clima de Barcelona me encanta, porque incluso ahora que estamos en invierno, las temperaturas mínimas son de 7, 8 grados, entonces no baja más que eso. sí, siento que, bueno, no he visto acerca del clima de Barcelona, pero creo que es caluroso en general, ¿no? O sea, eso que no baje de Sí, 9 grados me dice que es caluroso, ¿no? ¿A cuánto llegan sí, en verano? sobre todo porque llega a 30, 31, 33. Y lo interesante es que es el Mediterráneo. Entonces el Mediterráneo genera, o sea, como equilibra bastante las temperaturas durante el año. Entonces no hay tanto extremo, ¿no? Porque hay una zona Mm, de España donde el calor es muy fuerte, sofocante, incluso 40 grados, y en invierno hay nieve, ¿no? En cambio Barcelona se mantiene en ninguno de esos dos extremos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, porque mm, yo vengo de un lugar al sur de Chile que era bastante, más que frío, lluvioso, lluvia, muy gris, en verano a veces llovía, para mí eso ya fue suficiente, 18, 19 años ahí, así que por mí ya saldé una deuda con eso, no quiero volver a ese clima. sí, creo que la otra vez me platicabas, no sé si en privado o aquí mismo, que o sea, hay gente que extraña como su tierra, le dicen, ¿no? Que extraña donde vivió y tú no, ¿no? O sea, tú dices que tú ya no quieres ese No, tipo de climas. no, Sí, no, gracias. Además que uno no elige dónde nacer tampoco, así que al menos tienes tú más control sobre dónde eliges vivir o dónde tú te gustaría vivir. Así que no tengo ese apego. Tengo apego a la familia, por supuesto, ¿no? Pero al lugar de origen, así como nostalgia de volver a mi ciudad, a mi calle donde era niño, no. muy bien, muy bien. Pues bueno, Camilo, gracias por aceptar venir. Creo que eso no te lo había dicho ni en privado, pero esta serie de preguntas a lo mejor van a ser como una serie de entrevistas con diferentes personas. Creo que tú eres el primero y a lo mejor la podemos ir puliendo como la vayamos viendo. Mm. Pero bueno, esta serie de preguntas que es sobre libros, la empezamos empezó a surgir por un video que vimos de un canal que se llama, creo que Jeffy Lish, se llama Carolina ella y él, no me acuerdo cómo se llaman 99 palabras, que ellos se lo copiaron a otros de TikTok, pero me gustó la idea de hablar de una serie de libros con las personas, primero para conocerlas mejor y también para conocer más libros. Entonces se me hace una muy buena idea. Y pues vamos a empezar con esta como serie hoy y contigo, Camilo. Entonces te agradezco por estar aquí, por la disposición también para platicar de tus libros y por pensarlo de antemano. Entonces, vamos a empezar con el primero. La primera pregunta es el libro que más haya cambiado tu forma de pensar sobre cualquier tema. Digo, con los invitados de este canal va a ser sobre computación e informática, ¿no? Entonces, Mm. lo creo que lo acotamos a eso, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres contar sobre esto, sobre el libro que más haya cambiado tu forma de pensar. Sí, a mí al menos la informática me gusta de distintas perspectivas, ¿no? El tema técnico, el tema científico y el tema incluso filosófico. O sea, uno de los libros que yo al menos combina esas tres cosas y que me hizo cambiar la forma de pensar, o más que cambiar, ampliar la forma de pensar, abarcar mucho más temas de la computación, fue Computation Artifact, ¿no? Artefactos computacionales de Raymond Turner, del 2019, editado por Springer. Ese libro es una introducción a lo que se conoce como filosofía de la ciencia de la computación. Y es un libro que te habla de la computación desde un punto de vista muy general. Hay partes más técnicas, otras más científicas, y bajo el paraguas, ¿no?, de la filosofía. Ese es fascinante, es fascinante. Es un libro que me cambió muchísimo la forma de pensar, me la expandió, me hizo ver que la computación puede hacer mucho más que simplemente algo técnico y algo ingenieril o algo científico, sino que también es algo filosófico, ¿no? Y que hay múltiples problemas que no están resueltos y que no se pueden resolver mediante mecanismos técnicos, ¿no? Ni científicos, sino que son problemas ya del punto de vista incluso filosófico. Uno de los puntos, de los problemas filosóficos más interesantes o quizás más claros es el tema del software y hardware, ¿no? O sea, ¿qué es un programa informático? Un programa informático existe no tan solo porque tú lo escribes en un lenguaje de programación, sino que también
porque tú necesitas un hardware, ¿no? Entonces ese problema de esa división es interesante y es un problema que se llama ontológico, porque la ontología en el contexto de la filosofía tiene que ver con qué son las cosas, la definición de la... Esa pregunta que puede parecer fácil para un técnico de informática, que es un programa, si uno lo piensa más en profundidad, tiene bastantes dificultades, porque el software solo existe cuando hay hardware, ¿no? Entonces, y el hardware tampoco es infalible, entonces ahí vienen temas como la verificación formal, si realmente podemos algún día evitar los errores en el software, porque incluso si eso fuera posible, tampoco nadie te dice que no va a ser posible que haya un error en el hardware, ¿no? Entonces, ahí hay una amalgama de problemas filosóficos y uno de esos problemas, entre muchos otros, es lo que trata Turner en ese fascinante libro. Sí, estoy viendo tristemente que es de, bueno, tristemente por la editorial, que es de Springer, Springer o Springer, no sé cómo pronunciarlo, y cuesta, el más barato cuesta 4,000 pesos, ¿no? Aquí en México cuesta 4,000 pesos, 200 euros, pero lo intenté buscar en Amazon, o sea, de hecho creo que había una traducción que lo busqué en Amazon y lo pedí, y estaba chistoso porque no tenía ni siquiera, o sea, justamente porque tú habías hablado de antes de ese libro, ya no me acordaba que habías hablado de ese libro antes. Lo busqué en Amazon y no tenía ni siquiera, portada el producto en Amazon. Y lo pedí y como meses después me dijeron: "No tenemos este libro, nunca te va a llegar", ¿no? Y ya me sentí muy triste, pero, Pero bueno, es sí, un libro que tiene la cualidad, a diferencia de los libros técnicos, que es atemporal. Es decir, no es un libro que se centre en una herramienta o en una metodología de moda, sino que trata problemas que vienen pensando hace ya muchas décadas, distintos gente en computación, y que nos venimos agarrando la cabeza. Bueno, ese libro recopila, ¿no?, un poco todos esos problemas de décadas, hace un siglo, desde Turing hacia adelante, y es muy interesante, ¿no? Y también propone muchos problemas que todavía siguen abiertos, Sofía. Así que es sí. un libro, yo creo que para la gente que está entusiasmada y que quiere ver la computación como algo no tan solo técnico ni científico, bueno, ese libro seguramente le va a hacer pensar muchas preguntas que antes se preguntó, pero lo hizo de manera mucho más intuitiva, tiene un fundamento más robusto o sobre lo que han pensado otras personas anteriormente. Sí, 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 se oye muy interesante y me recordó mucho una plática de Joe Armstrong que habla acerca de Mess We're In. O sea, porque estos puntos que tocaste son exactamente los puntos que Joe Armstrong toca en esa plática, ¿no? Que dice, o sea, la plática se llama El lío en el que estamos metidos, porque habla de que la computación es mucho más compleja de lo que hemos creído durante casi toda nuestra vida como desarrolladores, ¿no? Y entonces te empieza a poner una serie de cosas como, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, como en cuántos estados puede estar una computadora, ¿no? O sea, si lo piensas en el número de bits y justamente metiendo el hardware, el software es un problemón, ¿no? Entonces me llama la atención que tiene que ver con eso. Y pues bueno, creo que ya le traigo más ganas a este libro de lo que le traía. Gracias por compartirlo, Camilo. Y espero que también a los que están oyendo este video les llame la atención. Vamos a compartir todas las ligas de los libros y en la postedición voy a poner La imagen, la imagen por para que favor. lo vean y se entristezcan con el precio, pero yo creo que va a valer la pena. Pero bueno, muy bien. La segunda pregunta es, un libro que consideres fundamental para todos los desarrolladores de software informático. Aquí lamentablemente voy a continuar con Springer. Lamentablemente para su bolsillo, probablemente, Para ¿no? su pues, Pero bueno, es un libro que yo no he escuchado mucho que la gente lo recomiende, porque en realidad no es un libro como tal, sino que es una recopilación de artículos de múltiples autores. Entonces eso es interesante. Y el editor de ese libro, de hecho lo tengo aquí al frente, se llama Computer Science, el título. Y los editores son Edward Bloom y Alfred Ajo. Alfred Ajo, el creador del libro de compilador del Dragón. okey. Ellos dos son los editores. Por tanto, hay artículos donde ellos escriben, pero ellos juntan, invitan a distintas personalidades para tratar temas, ¿no? ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es un libro que trata todas las áreas de la computación, de la ciencia de la computación. Hay un artículo dedicado al hardware, otro al software, otro a la computación cuántica, otro a la ingeniería de software. Entonces, es como un abanico de todas las asignaturas que tiene de la ciencia de la computación. Lógica, bueno, aquí está sistemas operativos, redes, sistema distribuido, base de datos, complejidad, teoría de complejidad, seguridad, criptografía. Bueno, es un libro que de hecho lo voy a mostrar acá. Ujú. De hardware, software and heart of it. O sea, como hardware, software y el corazón de este, ¿no? Increíble. Es un libro, ¿no?
Entonces ahí recopila, bueno, todas estas temáticas que están en la ciencia de la computación, que fue un poco lo que tú planeaste en el bootcamp, ¿no? De ciencia de la computación de código facilito, de tener clases de base de datos, de redes, sistema operativo, compiladores, teoría, otras partes más prácticas. Bueno, en este libro se recopilan todo ese tipo de cuestiones. Así que es un libro que yo recomendaría a cualquier informático desarrollador porque le da una base de todas las áreas de la computación en este libro. Y aparte escrito por múltiples expertos en el campo y descrito de una manera bastante amena, o sea, no es tan académica, podríamos decir, a pesar de que esté escrito, esté publicado por Springer, ¿no? Que tiende a ser una editorial realmente Sí, académica. lo estoy viendo en Amazon ahorita mismo y noticia no tan triste para sus bolsillos, está caro, pero no tan caro la edición de Mm, pasta blanda. Yo estoy viendo tú que tú tienes la edición de pasta dura como mm. todo un aristócrata, Camilo. Bueno, pero eso habla de en qué pones tu dinero, ¿no? Lo pudiente que eres. No, de en qué pones tu dinero, ¿no? O sea, Ah, justamente alguien dice que uno vota con su dinero, ¿no? O sea, que es sí. una de las cosas más políticas que puede haber es comprar, ¿no? Y que uno vota con Mm, su dinero. Entonces, que uno, donde uno pone su dinero son las cosas que realmente le importan, ¿no? Y que tengas la sí. edición de pasta dura me habla mucho de ti. No, bueno, Este, yo creo que gastar el libro es una de las mejores inversiones que hay. ¿Eh? ujú, ujú, Ahora sí, entre paréntesis, a pesar de que este video de recomendación de libro tampoco hay mucha gente que ve los libros como una especie de competencia, ¿no? De leer más libros. Y yo creo que, de hecho, la mayoría de los libros que voy a recomendar ahora no son de los últimos 5 años, sino que son más antiguos. Y porque hay algunos libros que son valiosos no en la primera lectura, sino que en la segunda, la tercera. Y eso se suele decir mucho con la literatura, pero en computación, en áreas técnicas también se da eso. Hay libros clásicos que uno los puede releer y aunque ocupen mecanismos, por así decirlo, herramientas antiguas, conceptualmente, cómo están elaborados, cómo están argumentados y lo que te enseñan de las profundidades de tu campo son atemporales. O sea, así que en ese sentido, no todos los libros antiguos de computación hay que descartarlo. Hay muchísimos que son extraordinarios. ujú, ujú. Sí, sí, exacto. Sobre todo los que hablan de las bases, como tú estás diciendo, ¿no? Mm, Entonces, mm, veo que es de 2014, o sea, tiene 10 años este libro, ¿no? mm. Y me llama la atención, Bloom es el de criptografía, es el que estuvo bastante metido en criptografía. Es el ganador del No, premio, ¿eh? ¿Eh? ese Manuel Bloom. Ah, ajá, sí, 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 Manuel me Bloom, sonaba el sí. apellido, pero no es Sí, el mismo nombre. Pero Ajo es el de libro de sí, del compiladores, ¿no? Entonces no me dragón. imagino Sí. exacto qué pueden, o sea, como qué lecturas le parecen interesantes a Ajo, ¿no? O a este enfermo que está muy No, bien. y es Entonces, bastante, sí, no, es muy interesante. Yo ese libro se lo recomiendo. Yo de hecho no lo compré nuevo, lo compré usado. No recuerdo cuánto me costó, pero lo compré usado. sí. Siempre te da esa posibilidad de buscarlo por ahí, Sí, segunda yo creo mano. que aquí en México es muy, muy difícil encontrarlo usado. O sea, Mm, se me da raro, incluso que una universidad lo tuviera, pero estaría interesante echarme mm, un clavado en la mm, universidad de la mm, UNAM, que se llama aquí mm, la universidad más grande de México. Echarme un clavado a ver si tienen algo así, pero incluso se me da raro que una universidad lo tuviera, entonces o no sé si tenga mm. bibliotecas de Springer, pero bueno, se oye muy interesante, Camilo, muchas gracias, y creo que sí, es una de las cosas más, más fundamentales para los desarrolladores de software. Estoy viendo aquí en su descripción, dice que habla de cosas como el halting problem, justamente, cosas que hay que Mm, entender, el problema de la incompletitud de Gödel. Ese también le traigo, bueno, a ese problema, bueno, más bien al teorema, le traigo muchas ganas de entenderlo a fondo. Creo que lo entiendo por arriba, pero si me pidieran como que explicara a profundidad cómo le hizo mm, Gödel, o Gödel, no podría. Y creo que también hablas de él en tu último libro, ¿no? Hablas bastante de él en sí, tu último libro. Entonces, está bastante interesante. Entonces, muy bien. Como nada más para resumir, el segundo libro del que hablamos, o un libro que Camilo recomienda como para todos los desarrolladores de software, se llama Computer Science. No es un libro en forma, o sea, no es un libro mm, como con una narrativa de principio a final, sino es una mm, recopilación de mm. artículos que hablan en general de ciencias de la computación, ¿no? Lo Sí, interesante es quién los justamente. recopiló, ¿no? Alfred Sí, Ao y sí, Edward K. Bloom. Muy bien. sí. El tercer, la tercera categoría de la que vamos a hablar es a ver, se me perdieron las preguntas, por aquí la tengo. Es un libro
de un tema no relacionado con el desarrollo de software que te ayude a ser un mejor desarrollador. Aquí yo voy a dar tres, porque creo que es interesante, sobre todo para ser mejor desarrollador y mejor persona, podríamos decir, ¿no? En general. Que son libros que me cambiaron o me hicieron reflexionar mucho sobre mi vida, sobre mi carrera, sobre aspectos personales, de distintas índoles. Entonces, el primero que me cambió profundamente fue un libro muy pequeñito, de que quizá algunos lo conocen, pero se llama Sobre la brevedad de la vida, de Ujú, Seneca, que es un libro fascinante, ¿no? Al final es un libro que te explica un poco el valor del presente, de vivir el presente, de no esperar al futuro. Por eso un poco se llama sobre la brevedad de la vida, porque parte de la idea de que nadie te va a asegurar que tú vas a tener una vida larga, ¿no? Entonces, como no lo puedes asegurar que vas a tener una vida larga, ¿por qué posponer tus pasiones, tus sueños, ¿no? Entonces, mejor, nadie te lo puede asegurar que lo, vas a viajar o vas a recorrer el mundo o quieres hacer tal cosa en 10 20 años, mejor ujú, hacerlo ahora, ¿no? Entonces, ujú, ese sí, librito pequeñito te hace reflexionar sobre ese tema y a mí me cambió bastante mi forma de ver la vida, ¿no? Porque muchas veces uno planifica y cosas y dice, bueno, ahora estoy haciendo esto y en 5 años más haré esto otro, así con mucha calma, ¿no? Con mucha tranquilidad y quizá hay algunas cosas que uno dice, bueno, mejor prefiero hacerlo en paralelo hasta donde pueda porque no tengo mucho tiempo. Y en ese sentido creo que ese libro me ayudó bastante. sí. El segundo Antes libro, sí, sí, antes sí, de que dale. pases, me Sí, gustaría, preguntarte sí, sobre ese libro, si recomiendas alguna traducción en particular, porque ese es uno de sí, los libros, digamos que ya está dentro del dominio público y probablemente hay, cientos de traducciones de ese libro, ¿no? No sé si recomiendas tú alguna traducción en particular, porque luego también aparte son difíciles de leer por la traducción, ¿no? Lo tradujo alguien hace mucho tiempo y entonces trae español antiguo o trae cosas similares. Entonces, no sé si tú recomiendas alguna edición en particular o cualquiera que encuentres. O sea, yo creo que sí. cualquiera que encuentren le dan bien, De pero hecho, si aquí lo recomiendas algo en tengo. particular. Ajá, Aquí tengo la portada del libro. Es de la biblioteca EDAF, como EDAF. Esa es okey, como la editorial. De prólogo de Álvarez Regueras. Y se llama el título Sobre la felicidad, sobre la brevedad de la vida, ¿no? Como que okey. contiene estos dos libritos en uno. Ese yo lo tengo en físico y ese libro se lo recomiendo. Editorial EDAF. Sí, es verdad lo que dices, porque generalmente los libros antiguos de filósofos es difícil encontrar una buena traducción. Y por lo que estoy Ujú, viendo, la editorial EDAF tiene el mismo libro, pero una nueva edición. Tiene una nueva portada ahora, así que más moderna. Pero la misma traducción. Así que esa se la recomiendo. ujú. Sí, este Sí. no es verdad. O sea, yo tengo una editorial Austral Sabiduría, pero no sé si es el No, mismo esa es traductor, otra. pero Esa es otra. porque Sí, creo que creo que no sé si es importa el mucho. mismo. Ujú. Creo que importa mucho la traducción. Sí, yo me Sí, acuerdo porque ese lo leí, no sé si este año o el año anterior. Y parte de lo que se me quedó grabado, creo que de todo el libro, algo que por eso te agradezco siempre que estés aquí, porque dice que muchas veces le entregamos nuestro tiempo a cualquiera que nos lo pida, ¿no? O sea, que mm, es, o sea, eso dice mm, Séneca en el libro, dice es que es una de las tonterías más grandes que podemos hacer, que cualquiera que nos pida tiempo se lo demos, ¿no? Porque es de las cosas más mm, valiosas que tenemos, ¿no? Entonces es sí, como tienes que cuidar muy bien a quién le das tu tiempo o en qué lo dedicas porque tienes poquito, ¿no? Entonces fue como sí. una de las cosas más grandes que se me quedó y digo, aún teniendo sus consejos por parte de Séneca, te agradezco que justamente gastes tu tiempo Mm. aquí conmigo. Entonces, gracias, por esa recomendación. Entonces, lo voy a poner aquí, editorial EDAF le voy a poner, ¿va? Y bueno, ¿cuál es el siguiente? Sí, el siguiente es de un científico español que yo lo leí cuando llegué a España. De hecho, lo encontré en alguna librería de segunda mano. Y el libro se llama Los tónicos de la voluntad, reglas y consejos sobre investigación científica, de Santiago Ramón y Cajal. Ese libro Ujú, es fascinante, es una especie de autobiografía intelectual, profesional, de su vida como científico, y está lleno de sabiduría, de consejos, sobre todo para la gente que quiere investigar, tener una carrera científica, y aunque no la tuviera también, yo creo que es interesante. Es un libro que está lleno de reflexiones profundas sobre tu carrera, sobre la dificultad que vas a tener, incluso no tan solo a nivel profesional, sino que también a nivel familiar, para construir una familia, siendo científico. También tiene ahí una cuestión bastante machista de su tiempo, pero bueno, hay que entender que ese libro se escribió en 1900, de hecho 1900, 1901,
Pero bueno, dejando de lado esos capítulos, porque hay unos capítulos que menciona de cómo elegir una esposa, ¿no? Cosas así. Pero bueno, dejando de lado eso, era un hombre de su época. Está lleno de consejos extraordinarios para poder investigar, para poder realizar una investigación adecuada y te transmite la idea de la voluntad, que es una palabra que no se usa tan seguido, se ha perdido un poco su uso, pero es bastante poderosa, ¿no? El tener no es pasión, sino que es una voluntad, que es algo que conlleva tener una disciplina, tener la idea de mantener una rutina diaria haciendo un proyecto que nos va a tener una retroalimentación o un beneficio directo, sino que es más a largo plazo. Entonces, por eso se llama tónicos de la voluntad, ¿no? Y esa voluntad es cómo tener esa capacidad de resiliencia, de continuar adelante, de que muchas de tus investigaciones no van a llegar a ningún lado, de que vas a sentir que perdiste el tiempo, pero es que en realidad, si tú lo reflexionas o lo miras de otra manera, lo interpretas de otra manera, eso puede tener un sentido, ¿no? Y hay mucha gente que ha amado la ciencia, ha amado la investigación y ha renunciado a eso por diferentes motivos. Y creo que ese libro como tal es una fuente de combustible, ¿no? Para la gente que le gusta investigar. Yo se lo daría a cualquier persona que quisiera dedicarse a la investigación, le recomendaría que leyera ese libro de Tónicos de la Voluntad de Santiago Ramón y Cajal. Muy bien, gracias Camilo. Lo estoy viendo aquí en Amazon y Mm, está, por suerte, parece que sí. es como de los libros como ya fuera de derechos de autor. Entonces Mm, la edición de Kindle está barata. La edición en pasta blanda está un poquito cara, pero mm, está mm. bastante bien. De todos Sí, modos, entonces, está ajá. bastante bien. Bueno, ahí porque, claro, como es en español, no requiere ninguna traducción, no hay problemas con la traducción. Lo que sí hay una edición que yo la recomiendo, que la voy a buscar ahora, Tónicos de la Voluntad, porque tiene un prólogo interesante, ¿no? Mucho más actualizado a la época y también notas a pie de página que son bastante útiles. Mm. Sí, yo estoy en una Y, versión anotada, dice. La versión anotada, no sé por quién, vale, pero la que yo veo ahora en Amazon y la que tengo en físicos es de la editorial Gadir, tal cual como se pronuncia. Sí, la edición es de Leoncio López Ocón. Es ok. una de editorial Gadir. Esa se la recomiendo. Está tapadura, pero está bastante bien porque tiene una introducción al libro, una pequeña biografía sobre Santiago Ramón y Cajal, mucha nota a pie de página. Así que no tan solo contiene el texto de Santiago Ramón y Cajal, sino que también añadidos, actualizados a nuestra época. Este es de 2016. Y creo que hay una versión nueva, de hecho, recientemente. Que lo Sí, voy a probablemente. perfecto. Sí, sí, la versión que yo estoy viendo es de 2022. No sé si es la misma editorial, no dice ahí. Dice, pero bueno, muchas gracias, Camilo. Entonces Sí. lo vamos a poner en la lista para que también lo puedan ver. Sí. Ujú. Y el Y último de este grupo era el del libro que se llama El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Porque los dos libros que yo di anteriormente son libros positivos, bueno, gente optimista. Seneca también bueno, no sé si es positivo el tema de la brevedad de la vida, pero al menos reflexivo, ¿no? No es ni optimista ni más realista, podríamos decir. Santiago Ramón y Cajal es un optimista también, o sea, en el sentido más de la ciencia, pero Fernando Pessoa es un pesimista, venía siendo como alguien muy totalmente desasosegado, ¿no? Podríamos decir totalmente diluido por la vida, ¿no? Y era una persona que muy reflexiva, no tenía mucha confianza por el ser humano, enfocaba mucho en el aspecto negativo de la vida, el dolor de vivir, es muy existencialista, podríamos decir. Y es un buen equilibrio porque te aprendes a ver otras perspectivas, sobre todo cómo tú te relacionas con los seres humanos y con la vida. Y yo creo que en esa tristeza, en esa pena, en ese pesimismo, tú puedes encontrar cosas interesantes. Y de hecho, bueno, al final voy a recomendar otro autor que es muy parecido a él y que son buen equilibrio en tu vida, porque uno tiene que leer distintas perspectivas y también te abre la mente a otra forma de pensar y reflexionar, ¿no? Que muchas veces puedes caer en la ingenuidad si solamente lees sobre un tipo de... ujú, ujú, me parece muy buen consejo eso de solamente decantarte por algo. Puede hacerte caer es como escuchar nada más un lado de una historia, ¿no? Entonces Mm, vas mm, a caer como, o te vas a sesgar hacia un lado o hacia el otro. Pero muy bien. Bueno, entonces ya lo voy a apuntar también como sí. el otro libro que recomiendas. Se me hacen muy buenas recomendaciones, Camilo, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el libro más exótico que hayas leído sobre un tema relacionado con la informática. Sí, esa pregunta fue interesante porque hay un libro que
es de informática, pero no lo puedo catalogar como un libro técnico ni tampoco como un libro filosófico ni científico de ciencia de la computación, sino que es una mezcla extraña entre esas cosas y además de la matemática también, que se llama Element of Programming, Elementos de la Programación, de Alexander Stefanov y Paul McJones. Es un libro que yo lo recomendaba en mi canal de YouTube en otras ocasiones, y es un libro que Alexander Stefanov fue el creador de la STL, que es la Standard Library de C++, que es una obra de ingeniería muy interesante por la complejidad que tiene el mismo lenguaje de C++, y él fue el creador, diseñador de la Standard Library, que, bueno, que tiene la librería estándar, tiene que no tan solo ser eficiente, sino que tiene que estar en armonía con todo el lenguaje C++ es enorme, ¿no? Entonces, fue una obra extraordinaria. Y ese libro es exótico porque, por un lado, es desafiante, es complejo de leer y también tiene, te lleva a reflexiones filosóficas, ¿no? De aspectos técnicos, que es muy curioso, es muy difícil catalogarlo. Yo lo catalogo como un libro de filosofía de la programación, podríamos decir. Es curioso. Hay partes matemáticas, hay partes técnicas, hay partes filosóficas. Él parte comenzando a explicarte los conceptos de lo que es una categoría, de lo que es un elemento. Eh, es un libro muy, muy curioso, muy extraño, ¿no? Pero sin duda, yo creo que a cualquier persona que lo trate, lo afronte, hay un antes y un después, como que tú quedas como la sensación, o este es muy difícil, no lo entiendo nada, o es muy interesante y aunque no lo entienda totalmente, quiero continuar, ¿no? Es un libro que no te deja indiferente, es muy, muy curioso. No he visto otro libro de ese estilo, porque es técnico, hay mucho código, pero por otro lado es filosófico también. Es muy raro, es muy exótico, pero sin duda es un desafío intelectual para cualquier programador que le guste leer. Muy bien. Muchas gracias por la recomendación. También lo estoy viendo aquí en Amazon. No está tan caro y tiene, dice aquí, 280 páginas Mm, de Alexander Stepanov y Paul McJohn. mm. Sí, muy bien. Pues lo, Y lo está gratuito en PDF en su sitio web, por si acaso. ah, Es gratuito, muy bien. ya lo liberaron, sí, está lo liberaron. Si lo buscan ahí en Google, está. Sí, y también es desde de 2019. Entonces también tampoco es súper. 2009, 2009. 2009. A lo mejor tiene otra edición, Quizá ¿no? la primera edición es 2009, sí. Mm, Perfecto, muy bien, sí, muy bien. Pues sí, lo voy a echar un ojito, Camilo, muchas gracias. mm. Perfecto, sí, me imagino que algo que escriba el creador de la biblioteca estándar de C++, que ha creado tantos traumas en la gente, seguro que va a escribir algo exótico. Entonces, muy bien, muchas gracias por la recomendación. A ver, la siguiente pregunta es, un libro sobrevalorado que te haya decepcionado o que no hayas terminado de leer por tan malo que era. Bueno, en realidad, igual el tema de decir un libro malo, igual es como, prefiero decir que no es un libro para mí, ¿no? Hay libros que no son para uno porque uno tiene otro enfoque, ver la programación o la informática la ves de manera diferente. Y claro, para los que nos han visto a nosotros hablando, yo creo que cualquier gente, bueno, la mayoría de las personas ya va a saber qué libro se le viene a la mente, ¿no? Como que es como obvio, ¿no? Como que viene automáticamente, pero ese no es el que voy a mencionar porque todos saben que a Clean Code siempre le damos, ¿no? Le damos a Clean Code siempre, y aparte es muy popular, le damos, siempre tiene Hay otro libro que voy a mencionar, que no es un libro que sea, yo lo considere malo, sino que, de hecho, lo puedo recomendar y la gente lo puede leer, está bien, pero no siento que sea, que tenga ya 20 ediciones, no sé si sea para tanto, ¿no? Que es el libro del programador pragmático de David Thomas y Andrew Hume, de Pragmatic Programmer, ¿no? Que su libro ya tiene como 20 ediciones, es muy, muy popular. Es un libro muy enfocado a las herramientas, a la forma de trabajo, por eso es pragmático en ese sentido. No, vuelvo a decir, no es un mal libro, pero no sé si sea para tanto, ¿no? Yo creo que es un libro que tú lo puedes leer una vez, dos veces, y ir a ver los consejos, porque está dividido de manera muy concisa, con consejos independientes. Está bien, pero yo creo que no sé si catalogado sobrevalorado, pero no sé si sea para Me tanto. sorprendiste con esa, me sorprendiste con Mm, con mm, con ese, mm, pero sí, le voy a echar un ojito. Yo lo tengo por aquí, tengo la edición lo mm. estaba buscando, pero no la veo. Tengo la edición del 20 aniversario. O sea, creo que no tiene 20 Sí. ediciones, tiene como 8 ediciones, pero esa del 20 aniversario debe ser como la Creo octava, sí, sí, como la exactamente. Creo octava que por edición. los años. Sí, por los Ajá, años. Sí. Bueno, sí, igual 8 ediciones es brutal. sí, Increíble. sí,
Sí, sí, sí. Sí. Me Sí, gustó eso que porque dijiste. Ajá, dime, sí, dime. sí, sí, no, continúa, continúa, perdón. No, te iba a decir que me gustó eso que dijiste que no los puedes clasificar de malos, sino más bien de no es para mí, ¿no? O sea, no es algo Mm, que yo vaya a disfrutar o que me vaya a servir a mí específicamente, ¿no? Sí, exactamente, porque como dije al principio, a mí me gusta la informática de distintas perspectivas, ¿no? Técnica, científica, filosófica, ¿no? Y ese libro es muy técnico, ¿no? Es muy de técnico en el sentido de ocupar herramientas, ocupar cierta metodología, te dice exactamente qué herramienta utilizar, ¿no? Y está muy bien. Yo creo que como inicio, cuando estás recién aprendiendo a programar, o estás en tu carrera ahí de junior a senior, ahí en ese puente, ¿no? Está muy bien. Te ayuda mucho, aprende muchas herramientas y metodología de cómo usar esa herramienta, ¿no? Es muy práctico, por eso es pragmático, ¿no? Pero el programador pragmático a mí no me interesa mucho, ¿no? Me interesa el programador pragmático y que también es más cosas que pragmático, ¿no? Entonces, por eso, y bueno, el Clean Code es el libro ya por definición, a menos que uno siente que es sobrevalorado, ¿no? Y que tampoco significa que esté todo lo que esté ahí esté mal, ¿no? Porque muchas veces la gente lo malinterpreta y piensa que todo lo que está ahí está mal, ¿no? Simplemente que hay cosas que no es para tanto, o sea, son cuestiones que se mencionan, se describen como una regla que no se puede moldear, ¿no? Es como una palabra sagrada del autor y no es tan así. Yo creo que es mucho más difícil, más complejo el desarrollo de software hoy en día. Así que no, me parece que su popularidad no está muy justificada. Pero bueno, la Sí, popularidad nunca ha tenido que ver con la calidad, así que tampoco me sorprende. exacto. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Creo que tiene mucho que ver con eso, con que, o sea, he estado reflexionando en eso, de lo que acabas de hablar, y es, los seres humanos bueno, yo estoy terminando de leer un libro que se llama Thinking in Systems, se llama. Es un libro que también clasiquísimo para los pensadores, los que quieren aprender Mm, a pensar en sistemas, se llama Thinking in mm, Systems, desde Donella H. Meadows, se llama la autora, que tristemente leí que se murió antes de publicar ese libro. O sea, ese libro es como o sea, es como un borrador del libro en realidad, no es el libro final, porque murió antes de publicarlo. Pero ese libro habla acerca me da mucha risa, de que no sé por qué no lo leí antes, dije: "Este año no puede pasar de que lo lea", y me da mucha risa porque al final el libro llega y dice: "Ah, sí, todo lo que aprendiste", casi, casi te dice que no te sirve para nada, ¿no? mm, Porque dice que los sistemas son muy difíciles de predecir, o sea, dice básicamente los sistemas son impredecibles, ¿no? Entonces, eh, esto lo conecto con lo que acabas de decir porque los seres humanos buscamos mucho la relación de causalidad, ¿no? O sea, lo que intentamos buscar es reglas que nos digan cómo funciona el mundo. no, Y es y la necesidad de control, ¿no? de control, exactamente. Esta señora, chava, no sé qué era, te dice que no, ¿no? Que no hay, que no se puede, ¿no? Y siento que esa necesidad de control la buscamos en todos lados, justamente, ¿no? Entonces, eso me da mucha risa porque cuando a alguien le pasa una tragedia, creo que inmediatamente empezamos a buscar razones por las que le pasó la tragedia, ¿no? Por ejemplo, Sí. aquí en México es muy común oír de gente asesinada, por ejemplo, Mm. por el narcotráfico, ¿no? Y lo que inmediatamente empieza a pensar la gente es como ¿Qué si esa hizo? persona estaba metida, exactamente estaba metida, ¿no? Pero eso más que por informarse o más que por algo así, más como por algo sano, es como es como una forma de buscar cómo no te va a pasar a ti, ¿no? Entonces, le buscas Ah, explicaciones como diciendo: como un "Ah, a atajo. ellos exactamente, a ellos les pasó porque andaban metidos con ellos", ¿no? Cuando realmente no sabes si realmente Mm, era así, ¿no? mm, Y esto lo conecto con lo que acabas de decir, porque lo mismo nos pasa en todos los casos, ¿no? Queremos reglas que nos mm. digan cómo funciona el mundo y cómo, si hago esto, me va a ir bien en el proyecto, ¿no? O sea, si pongo Sí, variables, nombres de sí. variables de 200 caracteres, seguro Mm, me va a ir bien en mi proyecto, ¿no? O si le hago caso al tío Bob, segurísimo que este mm, proyecto va a salir, muy bien, ¿no? Y ese libro lo mm, caso mucho con eso, o sea, con tu necesidad de tener control y de encontrar reglas claras que te lleven hacia como el éxito del proyecto, la gente lo inmediatamente lo caza, ¿no? Entonces, sí, pero justamente creo que te da esa ilusión, te da la ilusión de que si sigues mm, estas reglas te va a ir bien en el proyecto, lo sí, cual para mí es una mentira completamente, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? sí, exactamente. El problema de eso es que la gente que comparte, por ejemplo, la crítica a Clean Code, que es un poco esa, se va al otro extremo, ¿no?
donde ya automáticamente prácticamente no hay que leer nada, solamente tenemos que tener experiencia y todo depende, ¿no? Todo depende ya, entonces, porque claro, como no hay reglas, no hay nada predefinido que nos diga cómo son las cosas, realmente se hacen bien, o no podemos evitar totalmente los errores en el software. Bueno, todo es subjetivo, no es necesario tanto leer libros, sino que solamente vivir, estar en la empresa trabajando, ¿no? Experiencia humana, ¿no? Y eso es otra totalmente falacia, otra falsedad también, ¿no? Hay, por supuesto, la experiencia que sirve, pero también hay ciertas reglas que obviamente no evitan los problemas, pero mitigan. Hay muchas cosas que se pueden mitigar, que no van a reducir los errores totalmente, pero sí podemos en cierta medida un semi-control sobre ciertas cosas, porque al final la ingeniería software es una ingeniería, hay ciertos protocolos de cómo actuar ante ciertas circunstancias o cómo desarrollar software que no van a asegurar que sea infalible, pero es mucho mejor a no tener nada, ¿no? Y eso evidentemente como tener documentación, ¿no? Que muchas veces se piensa que no sirve para nada, pero sí es útil, ¿no? Claro. Bueno, cosas así, ¿no? Sí, 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 de acuerdo completamente. Y creo que eso también conecta con tu último libro, ¿no? O sea, la Mm, documentación es una de las cosas más útiles que puedes tener en el desarrollo de software, mm, mm, y la documentación va a ir cobrando una importancia cada vez más fuerte mm, mientras los sistemas automáticos más vayan siendo capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, yo exactamente, me ¿no? imagino un futuro en el que probablemente lo único que vas a escribir tú va a ser la documentación y el Mm, sistema se va a encargar de hacerlo, ¿no? De el también. sistema inteligente, entre comillas, se va a encargar de él programarlo cumpliendo las especificaciones que tú como desarrollador o como a lo mejor ya no vamos a ser desarrolladores, sino diseñadores de software Sí, completamente, vamos a encargarnos de decir qué queremos y la cosa se va a encargar de hacerlos, ¿no? Pero entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que te puedes ir al otro extremo y más bien la lección aquí es que el mundo es mucho más complejo de lo que cualquier libro te mm, puede presentar, ¿no? O sea, lo de mm, cu o sea, lo acabas de mencionar hace pocas preguntas, que es un libro es una visión del mundo, pero para tú mm, estar completo o ser más, sí, estar más completo necesitas varias visiones del mundo, ¿no? Necesitas la visión pesimista, la mm, visión optimista, la visión, sí, moderada mm. y desarrollar tu propia visión en pocas palabras, ¿no? Y sobre todo porque hay libros que son de distintas etapas de tu vida, ¿no? Es decir, hay libros que si tú los lees, por ejemplo, el libro de Programador Pragmático, cuando yo lo leí a los 20 años, 22 años, me sirvió bastante porque en esa época estaba recién comenzando a programar. Pero si lo vuelvo a leer ahora ya no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Con 35 años, ¿no? Entonces depende de la época de tu vida, los libros también son mejores o peores, ¿no? Entonces igual hay que tenerlo en cuenta, no siempre un libro que te pareció bueno a los 20 años te va a parecer bueno a los 30 o a los 40 o a los 50. Ese es un tema. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y también por eso se me hace muy feo cuando alguien critica las elecciones de otros, ¿no? O sea, las Mm, elecciones de otros de decir: "Ah, ¿por qué estoy leyendo este libro si?". mm, O sea, y el punto es ese que acabas de decir, cada quien está en una etapa diferente de la vida y en mm, diferentes circunstancias, y por eso mm. el libro puede, o sea, Sí. de hecho, hace poco leí algo que tenía que ver con eso, no me acuerdo dónde lo leí, pero me llegó el pensamiento de que tú nunca puedes leer el libro 2 veces, ¿no? O sea, muy parecido a lo de que nunca puedes pisar el río 2 veces, o nunca te puedes meter en el Sí. mismo río 2 veces, porque la persona que se mete y el río son diferentes. Lo mismo Mm, exactamente pasa con los libros, ¿no? Nunca puedes leer el mismo libro 2 veces porque no eres la persona que lo leyó anteriormente, ¿no? Y entonces, cada vez que relees un libro, sí. estás leyendo otro libro diferente porque tú eres una persona diferente, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Muy bien, Camilo. La pregunta 6 y penúltima es, un libro que tengas muchas ganas de leer y no hayas tenido la oportunidad todavía de leer. Hay un libro que cuando recién comencé a aprender a programar o a meterme de lleno a la informática, cuando tenía 18, 19, 20 años, más o menos, lo conocí, todos hablan de él. Curiosamente, obviamente en ese tiempo no podía comprarlo físico porque no lo vendían en Chile y era imposible. Entonces la única forma era entrar al mundo innoble de la piratería, que tú conoces muy bien, ¿no? Y y claro, tuve la mala suerte que ese libro, curiosamente, no estaba nunca en PDF, ¿no? Estaba en un formato que era una especie de HTML raro, ¿no? Las imágenes, las figuras estaban totalmente mal formateadas. Y en esa época, en todos los lugares de piratería, podríamos decir, ese libro nunca lo encontré en buena calidad. Así que nunca lo pude leer muy bien. Pero siempre lo tengo todavía está en mente
y lo encuentro un libro respetable, seguramente me va a gustar porque la gente que me lo recomendó la respeta mucho. Y se llama Programming Perlas de programación, de John Bentley, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero... Y que de hecho, curiosamente, ese libro, la primera edición es de 1986, y siempre me lo han recomendado, y hace poco me lo volvió a recomendar Eduardo Díaz, ¿no? Eduardo Díaz me lo recomendó, y se lo había leído, y yo no lo he leído, pero lo conozco, ¿no? O sea, obviamente Programming Perl es como un clásico, ¿no? Todo en una época era muy popular. Pero curiosamente, hace 2 años atrás leí un libro del mismo autor, que no sabía que era el autor de Programming Perl, pero lo empecé a leer porque me lo recomendaron, que se llama Writing Efficient Program, ¿no? Escribir programas eficientes. Porque un día me metí a YouTube a buscar un curso de programación eficiente. De hecho, lo que tú vas a hacer ahora, creo, en un bootcamp de alto rendimiento, ¿no? Computación de alto rendimiento, tienes que buscar ese libro y conseguírtelo, Writing Efficient Program, y hay un libro, hay un curso de alto rendimiento, computación de alto rendimiento del MIT en YouTube, gratuito. Y la primera clase recomienda ese libro. Dice, Okey, ese okey. libro es muy bueno. Y bueno, te enseña cosas como interesantes, como cómo optimizar un loop, un for, ¿no? Todo el lenguaje imperativo de optimizaciones muy finas y muy bajo nivel, que uno dice, wow, esto ya para optimizaciones eh, muy potente, ¿no? De ya a nivel de tipo de dato elegir, ¿no? Algunos trucos, son muy de trucos, ¿no? Con el lenguaje, para así optimizar el hardware. Y ese libro, curiosamente, después de ver el autor, pues me interesó tanto que lo imprimí, porque sus libros son antiguos, no hay muchas reediciones, ¿no? Y busqué y dije, ah, este es el autor de Programming Perl. Vale, ok, entonces seguramente me lo compraré. En algún momento tendré la oportunidad de leer Programming Perl, pero ya sí leí un poco el libro anterior de él, para aprender a escribir programas eficientes, que hasta el día de hoy lo recomiendan. Entonces seguramente el otro vale muy bueno, evidentemente. Ese sería uno, Programming Perl de John Bentley. El otro autor que tiene un libro que también me han hablado muy bien de él, pero ya este un poco más amplio, es como de filosofía, ciencia, computación, ¿no? Se llama Zenon Pilichin. Pilichin, que tiene un apellido bastante curioso, gracioso, Pilichin, y se llama Computación y Conocimiento, que es el nombre de la traducción, que lo tengo por acción y Mm, conocimiento. Así que es un libro que habla un poco de la ciencia cognitiva, cuál es el rol de la computación en los temas científicos, cómo funciona el cerebro, la psicología. Y este Zenon Pilichin siempre lo mencionan, es como fue un autor creo que muy popular por la década del 80-90 en los círculos de la filosofía, de la inteligencia artificial, ¿no? Todo ese mundo de análisis de la conciencia, si podría ser computacional o no, el funcionamiento del cerebro. Bueno, fue un autor que estuvo metido en ese círculo, ¿no? Y que de hecho hace poco lo leí la autobiografía de Daniel Dennett, ¿no? Este filósofo de la mente, que menciona a Zenon Pilechin en uno de sus libros, ¿no? Así que este es un autor que no he tenido todavía la oportunidad de leerlo, que lo tengo aquí, lo compré, y que tiene otro libro que es una recopilación, a ver si lo tengo por acá, creo que está aquí, un momento. Este libro, verá, aquí, a ver, este se puede leer, dice, ajá. sí, es una recopilación, perspectivas de la revolución de las computadoras. Una recopilación de Charles Babbage, John von Neumann, Claude Shannon, Alan Turing, Walter, Hyken, y las selecciones y comentarios son de Shannon Pilichin. O sea, Shannon Pilichin recopila múltiples artículos clásicos de grandes informáticos de la historia y él los selecciona y los comenta, ¿no? Así que los tengo de hecho también. Creo que por algún motivo, creo que al principio, a finales de los 90 o 2000 empezaron a traducir a Shannon Pilichin, ¿no? Porque esto es raro que estén en español estos dos libros. Así que por algún motivo. Y esto me lo encontré de segunda mano aquí viviendo en España. Así que es un autor que todavía no tengo la posibilidad de leer. Porque este libro, claro, no lo leo a él directamente porque son traducciones, selecciones de él y comentarios breves de él, pero no es un libro Mm. de propiamente tal de él, ¿no? Así que cuando lo compré dije, voy a buscar un libro de Shannon Pilichin, que sea uno de y es este. Y todavía no tengo la oportunidad de leerlo. Así que esos dos serían Programming Perl y Computación y Conocimiento de... Muy bien. Se unen interesantes los 2. Creo que todos los libros que has recomendado siguen la misma línea de la atemporalidad, ¿no? Entonces, Mm. creo que estos también, y se ven bastante buenos. Yo también había visto Programming Pearls en algún lado, y creo que hay otro que como sigue la misma línea, y Mm. como está descatalogado, seguro me lo pirateé de algún lado. Creo que para quienes no sepan, creo que la piratería Extendida en tu casa. no, está está justificada Ajá. cuando el libro no se puede encontrar en Ajá. ningún lado o es como groseramente caro, ¿no? O sea, como Mm.
O sea, no sé si has visto en Amazon, pero de repente hay como libros súper viejitos que Mm, cuestan como 20,000 pesos, bueno, como 1,000 euros, ¿no? O como mil mm, euros cuando realmente el libro debería de costar, 100 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese caso creo que está justificado. Pero sí, mm, vi ese libro, Programming Impulse, yo lo había visto en algún lado y tienes toda la razón que no se encuentra. De hecho, creo que la edición que está en Amazon parece que es una edición usada. Entonces, mm, es un libro eh, bastante legendario. Y la otra cosa mm, que había pensado de este tipo de cosas es, ¿por qué no los reeditan, no? Y creo que tiene mucho que ver con mm, lo que mencionaste, que es, ni la popularidad tiene poco que ver con la calidad, ¿no? O sea, mm, mm. es cierto que, pues, nadie te lo va a comprar, entonces, ¿para qué lo reeditas, no? Entonces, Sí. creo que tiene justificación, pero es Ahora, en triste este, que no lo en sigan, este ¿no? sentido, en este sentido, el de estos dos libros, el de Programming Pair es mucho más famoso que el otro. De hecho, creo Ujú, que lo reeditaron, el Programming Pair al 2000 y algo, 8, 2009, creo que hay una edición, una reedición de ese libro, porque lo estuve mirando recién ahora. Y a ver, creo que lo vi 2000, sí, 2006, sí, en Amazon, de ujú. Pearson, la editorial Pearson. No, Sí, claro, sí. porque segunda edición, dicho sea de paso. Bueno, ese libro, claro, fue muy famoso, recuerdo en la época cuando recién empezó a ocupar, bueno, no recién, sí, ya lleva unos años ocupando Internet, ¿no? En la primera etapa, y todos los Mm. programadores, los foros, que eran una especie equivalente a Reddit, en IRC, me acuerdo que mencionaban ese libro, ¿no? Programming Pair. Sí, y bueno, para quienes tengan suscripción de O'Reilly, parece disponible ahí en O'Reilly la segunda edición justamente, ¿no? La segunda edición de este libro. O'Reilly tiene muy buena librería, ¿no? Ya hemos Mm, recomendado mm. la suscripción para países del tercer mundo, para aquí Sí. en Latinoamérica, que está bastante barata comparado con lo que te costaría Mm, comprar el libro, incluso si tienes tiempo de leerlo, te conviene bastante la suscripción. Muy mm. bien. Pues bueno, Camilo, la última pregunta es un autor en general o autora que recomiendes. Y esto ya no va sobre un libro, sino sobre un autor. Sí, bueno, aquí daré autores que son uno de informática y otro que son de otros ámbitos. Y voy a mencionar tres, porque para que haya más opciones. Bueno, uno que no mencioné ninguno de sus libros en estas recomendaciones, esta lista de preguntas, pero todos sus libros y artículos me parecen interesantes, ¿no? Que tú también los has leído, que se llama Peter J. Denning. Bueno, me parece interesantísimo. O sea, hay un libro del MIT, Essential Knowledge, ¿no? Que se llama Computational Think. También está ahí The Great Principles of Computing, también de Jay Denning. Así que Denning es extraordinario. Además tiene artículos. Yo cualquier artículo de él, que son de 5 o 10 páginas, lo recomiendo leer. Así que él suele también escribir artículos en ACM Communication, o sea, una revista de ACM, de comunicación, o sea, de todo tipo de temas actuales. Él frecuentemente escribe ahí, también lo recomiendo que lo lean. Así que Peter J. Denning es fascinante porque te da una perspectiva mucho más amplia de la computación, que no es tan solo algo técnico, sino también algo matemático, algo científico, algo lógico. Así que te da una visión muy general de lo que es la computación. Ese sería mi primer autor, como más de informática. El segundo autor, y ahora lo conecto con lo que dije de Fernando Pessoa, ¿no? De de especie de pesimismo, ¿no? De autores que te hacen como que te dan una patada en la cabeza, ¿no? Y te mueven un poco tu forma de pensar porque a veces es como contraintuitiva y te quitan un poco ese realismo ingenuo, ¿no? Que yo le llamo realismo ingenuo, que es creer que tú todo lo puedes lograr por esfuerzo y cosas así, ¿no? O que todos los seres humanos son gente buena y generosa y tú vienes al mundo a ser feliz, cosas así, ¿no? Entonces todo ese discurso de autoayuda barato, bueno, este tipo de autores como te lo tiran a la basura, ¿no? Y eso es muy interesante. Y este autor es Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, bueno, cualquier libro de él que lean es fascinante. Además que era un gran escritor, o sea, aparte filósofo, es un gran escritor y, bueno, escribe muy bien y tiene reflexiones muy interesantes sobre el ser humano, sobre la vida, sobre las sociedades, sobre, bueno, diferentes tipos de cosas. Escribió sobre distintos tipos de temas. Así que él es fascinante, un gran filósofo y un gran escritor. Yo creo que sobre todo escritor, un gran escritor. Si no fuera filósofo hubiera sido un gran literato. Cosa no muy común en filósofos, ¿no? Porque generalmente tienden a escribir oscuro, ¿no? Él es bastante claro. Él serían los dos y el último ya es una mujer que a mí me encanta ella y yo leo todos los libros que ella publica. Ella es ensayista, habla sobre la historia clásica, ¿no? Griega, sobre todo griega, ¿no? Y habla también ha escrito libros sobre libros, ¿no? Sobre la historia de los libros, que es Irene Vallejo. Irene Vallejo a mí me encanta, yo siempre la leo. El Infinito en un Junco es su libro más popular, su ensayo, que es probablemente uno de los últimos ensayos
en español que se transformó en bestseller, cosa rarísima, porque un ensayo realmente nunca es un bestseller y ha vendido millones de copias en el mundo, un ensayo, cosa que no es una novela puede ser más posible, pero un ensayo es rarísimo, en inglés, en español, en cualquier idioma, y ella lo hizo en español, ¿no? Así que Irene Vallejo yo la recomiendo, cualquier libro de ella es fascinante, tiene una especie de libros sobre la lectura, sobre el amor a los libros también. Así que es cortito, pequeñito, no recuerdo el nombre. A ver, lo busco ahora mismo. Irene. ¿Es manifiesto por la lectura? Exactamente, Manifiesto para la Lectura. También tiene un libro que se llama Alguien habló de nosotros, que es una recopilación de artículos que ella publica en el periódico. Así que no es fascinante. O sea, Manifiesto para la Lectura, Alguien habló de nosotros y su gran libro que es Infinito en un Junco, que también es fascinante. Así que cualquier libro de ella, yo he leído todos los de ella, así que me encanta cómo escribe y los temas también son fascinantes. O sea, es como volver, como viajar en el tiempo, recordar la griega antigua, el romano, eh, con temáticas actuales, ¿no? Hace una combinación entre el pasado y eso es fascinante. Sí, creo que su traducción al inglés de El infinito en un junco se llama papyrus, ¿no? Papyrus, o sea, como papiro. Entonces, y lo vi muy recomendado por alguien como muy importante, no me acuerdo quién, en Twitter hace poquito, como este libro es la maravilla del mundo y me llamó la atención. No sabía si era, pero supongo que es, o sea, pues es lo mismo, ¿no? Papiro y El infinito en un Sí. junco es, mismo tiene muchas traducciones ya. Entonces, sí, lo tengo en mi lista también o sea, yo lo pondré en la lista de lo he querido leer y no he podido, pero espero que en los próximos meses le pueda dar una lectura. Pues muy bien, Camilo, suenan muy bien las recomendaciones. Yo también recomiendo mucho a Peter J. Denning. De Schopenhauer he leído libros chiquitos. Me acuerdo mucho de un libro que me cambió mi forma de pensar de Schopenhauer, que también tiene libros como por los que lo cancelarían en esta Sí, época, como totalmente. por Sí. o sea, porque como tú dices, son personas influidas por su época, pero Mm, tiene, o sea, es chistoso porque hay libros que están o ideas que están influidas por su época y se ven muy retrógradas, y ideas que están muy adelantadas, como por ejemplo, mm, el libro que yo leí se llama El arte de tener razón, y me da mucha risa que habla acerca de lo estúpido que es, buscar tener razón por orgullo, ¿no? Y cómo hablaba mm, justamente hablaba de los duelos. No sé si es el libro que habla de los duelos, es el arte de mm, tener la razón. Creo que sí es ese. O hay otro que habla de los duelos y que dice que es como una estupidez de las más grandes, mm. intentar tener la razón Sí. como cueste lo que cueste, que es lo que pasaba en los duelos, y Mm. morirte por eso, ¿no? O sea, como morirte por Bueno, tener la razón es como de las cosas más, tontas que sí. puedes hacer, ¿no? Sí, bueno, hablamos de un tipo que un día tenía bueno, él fue una persona que heredó una fortuna, entonces siempre fue millonario y por eso pudo ser filósofo, ¿no? Muchos filósofos de antigüedad eran todos millonarios, ¿no? Porque no tenían trabajo, así que la única manera de sostener. Y claro, hablamos de una persona que tenía una servidumbre, ¿no? Una persona que lo atendía en su casa y que un día se enojó con ella y la tiró por la escalera, ¿no? Después, claro, tuvo que pagar toda su vida una pensión y el día que murió la mujer dijo que bueno, por fin se murió esta fulana, ¿no? Un tipo con ese carácter, ¿no? Y que era bastante misógino, ¿no? Tenía bastante, bueno, podríamos decir, basado por su propia experiencia personal con su madre, ¿no? Que nunca tuvo una relación muy positiva, así que también eso obviamente lo ceja, ¿no? Pero si tú dejas de lado ese tipo de cosas, ¿no? Esos comentarios con mujeres, no hay que tomarlo mucho en cuenta. Tiene reflexiones muy profundas sobre el ser humano que son fascinantes, ¿no? Y escritas de una manera muy clara, ¿no? Y eso también te muestra la complejidad del ser humano, ¿no? Porque por un lado él era misógino, podríamos decir directamente, pero por otro era una persona que amaba a los animales, ¿no? O sea, él amaba a sus mascotas, probablemente más que a los seres humanos, ¿no? Era una persona muy arisca, muy desconfiada, pero a sus perros eran lo mejor de su vida, ¿no? De hecho, hay una estatua en la ciudad donde él vivió, que no recuerdo el nombre, en Alemania, sale junto a su perro. Claro, hay anécdotas muy buenas con su perro, ¿no? Porque él iba siempre, un hombre de rutina, ¿no? Como Khan, ¿no? Era un hombre de rutina. Iba siempre a los mismos lugares a trabajar o a caminar. Y Ujú. iba a una cafetería, ¿no? Y llevaba con su perro, siempre iba con su perro a comer. Cuando se portaba mal su perro, empezaba a ladrar dentro de la cafetería, ¿no? A armar escándalo. Él decía, humano, humano, compórtate. Humano, Sí. como que decía acá, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay cosas muy divertidas de él, ¿no?
Así Sí, sí, que, bueno, y por esas cosas que están contando, muchos dirán que estaba mal de la cabeza, ¿no? Seguro. sí, Pero sí. sí, es alguien que escribió mucho, ¿no? El libro que yo decía se llama, El arte de hacerse respetar. No es el libro de El arte de tener la Sí. razón, sino el libro es El arte de hacerse respetar, en el que habla acerca de eso él le Mm, llama el orgullo caballeresco, ¿no? Y mm, estoy de acuerdo sí. en que puedes, leer cosas y ignorar otras, ¿no? Pero muy bien. Sí, sí, Pero y de hecho, última cosa, de hecho Schopenhauer no escribió tanto, escribió realmente dos grandes libros, bueno, tres. Uno fue El mundo Peredga y Caparipinumina, bueno, claro, claro, Pareja y Paralipómena, que es el libro que da de beber a todos estos libros pequeñitos, ¿no? Este Arte de tener la razón, ah, son todos sacados de ahí. okey. Pero Pareja y Paralipómena son dos volúmenes, que ahí están todos esos ensayos pequeñitos que tuve de Schopenhauer, son extraídos de ahí, ¿no? Y El mundo como voluntad y representación, que es su gran obra filosófica, ¿no? Pero estos libros de ensayo del día a día, ¿no? De que opina de cualquier cosa, es extraído de Paregal y Palipo. Okey, perfecto, Mm, muy bien. Pues listo, con eso cerramos, Camilo. Muchas gracias por tus recomendaciones, se oyen muy interesantes y sí, las vamos a poner todas en las notas del episodio. Vamos a poner links a los que se puedan descargar gratuitamente, sí. no por piratería, sino porque ya están liberados o algo así. Mm. Y pues ya. Muy bien, Camilo. Pues algo para cerrar. Pues no, muchas gracias a ti, Héctor. O sea, es un buen video para terminar el año, podríamos decir, para cerrar el 2024 y comenzar con nuevos libros, ¿no? Y creo que una de las grandes motivaciones que tengo en mi vida, y generalmente si fuera millonario solamente compraría libros, en realidad, ¿no? Que sería fascinante, ¿no? El mundo de los libros. Y ahora hablamos de libros que son generales recomendaciones, pero también hay libros modernos que no he mencionado reciente, o de inteligencia artificial. Muchas veces, a veces omitimos, solamente nos centramos en libros, pero también hay artículos que son fascinantes, ¿no? Artículos que pueden cambiar la forma de ver el mundo, ¿no? Pero eso, bueno, eso sea para otra aventura, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que los libros les interesen a los oyentes. Sí, sí, espero que nos comenten sobre los propios de ellos. Entonces, muchas gracias, Mm. Camilo. Nos vemos pronto, espero, aquí en el canal de regreso. A ver si aprovechamos algunos de los días de descanso. ¿Te vas a ir a Chile o vas a quedarte ahí? No, me voy a quedar acá, me voy a quedar acá. A Chile iré probablemente en abril del próximo año, Muy bien. probablemente. Cuando no, no, allá hace frío sí, ¿no? En esos meses son invierno allá. Sí, sí, exactamente Sí. sí. Hace un poco más frío, sí. Vas a ir a Sí, sí. disfrutar del clima que te gusta, Camilo. Ya. No, pero bueno, no tenía otra posibilidad, así que la única fecha que tenía disponible para ir para allá, porque ahora fin de año no puedo, es muy pronto, ya viajé 2 veces este año para allá, y en septiembre tengo que hacer la defensa del doctorado, entonces abril más o menos el único mes que tengo disponible para Muy bien, aprovecharlo. perfecto, Camilo. Pues muchas gracias de nuevo y esperemos Vale. que estos recomendaciones le gustan a la audiencia. Pues nos Bueno, vemos y si no y si no le gusta, da igual, porque al final uno va a seguir leyendo de otra forma. Da igual, ¿qué importa, no? Al final uno comparte lo que ahora le sí gusta, si le gusta o no, y si no, da igual, yo voy a seguir leyendo los sonaste libros. a Schopenhauer ahora sí. Exacto. Claro, exactamente, sí. Bueno, Muy bien, bueno, listo. gracias, Pues, gracias. muy bien, pues muchas gracias y nos vemos, pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, chao.